Bueno, nosotros ayer también nos sumamos a estos saludos, son varias autoridades, la que incluso a través de sus redes sociales están enviando este saludo tan importante para los brigadistas que, claro, no solamente nosotros por lo menos acá en el matinal los saludamos en su día, sino que todos los días entendiendo la tremenda labor que están haciendo. Tal vez hoy día los focos de los medios de comunicación no están puestos en los incendios, pero eso no significa, me refiero en el sur de nuestro país, no significa que no hayan focos de incendio o que no estén trabajando, así que un abrazo para ellos y ahí también hay que ayudarles a hacer la pega a través de los cortafuegos, a través de evitar encender alguna chispa, trabajos, no sé, asados, las colillas de cigarro también nos decían, todavía hay mucho que aprender en materia de prevención de incendios. Y bueno, estábamos revisando también imágenes de una actividad que se realizó ayer. Queremos conversar de esta materia, pero no solo centrándonos en brigadistas, por ejemplo, de CONAF u otras instituciones, sino que también en el tremendo trabajo que realizan los voluntarios y voluntarias de bomberos, que por supuesto son en las primeras personas que pensamos cuando hablamos de la contención de incendios. La Seremi del Trabajo está con nosotros hoy, acá en el Bio Bio, por supuesto, Sandra Quintana. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien, aquí estamos, gustosas de conversar con ustedes y dando también a conocer cómo se trabaja desde el Ministerio del Trabajo con respecto a temas tan importantes como este voluntariado que no es dependiente de ningún empleador, pero que sí necesita resguardo. Y yo creo que eso es lo que hemos ido avanzando nosotros desde el punto de vista de la legislación. Sí, sin duda, porque sabemos que no es tema en nuestro país para los bomberos el recibir un sueldo, tener un contrato, como pasa en otras partes del mundo. Ellos lo han dejado muy claro. Algunos han tratado de imponerlo, pero ellos dicen no, nosotros queremos ser voluntarios. Pero claro, requiere también del apoyo de toda una ciudadanía, entre ellos los empleadores, la sociedad civil, las empresas. Todavía vemos imágenes, Seremi, de bomberos que no pueden pasar en los peajes. Vimos uno en la región de Valparaíso que botaron la barrera nada más porque iban a una emergencia, por supuesto, con trágicos resultados en la región de Valparaíso. ¿Cómo estamos en materia laboral con respecto a lo que significan las emergencias para los bomberos? Mira, hemos ido avanzando. Yo creo que una de las cosas que pasaba en tiempos anteriores es que efectivamente el voluntario asistía a esto, pero solamente con la actitud o la disposición que podía haber tenido el empleador. No había una ley que pudiese proteger. Sin embargo, ahora sí existe tanto para el Código del Trabajo como también para aquellos que dependen de la administración municipal o del estatuto administrativo. Y por lo tanto, todo aquel voluntario que pertenece o al mundo privado o al mundo del Estado puede ocupar su tiempo laboral asistiendo a una emergencia de incendios sin poner en riesgo su fuente laboral. Y por lo tanto eso ya protege al trabajador y no va a depender de la disposición o no del empleador. ¿Qué tipo de emergencia se establece? Porque estamos hablando cuando estamos en zona de catástrofe, claro. Estamos hablando cuando estamos en alerta roja, alerta amarilla, un incendio estructural, un accidente de tránsito. ¿En qué circunstancias lo puede haber? Todo tipo de emergencias de incendios. Todo tipo de emergencias de incendios, ya sea que se le quemó la casa a un vecino de un lugar urbano, como también los incendios forestales, o situación de rescate, porque no olvidemos que los bomberos no tan solo trabajan en temas de incendios, sino que también trabajan en temas de rescate de automóviles, de choques, accidentes de tránsito, etcétera. Por lo tanto, están cubiertos en todo tipo de emergencias que signifique que pueden poner al servicio de otros sus capacidades como voluntarios de un cuerpo de bomberos. Seremi, bueno, y ahí preguntarle también, porque claro, hoy día justamente acá en la provincia de Concepción estamos viviendo un día más bien nublado, ¿cierto? Sin tan altas temperaturas, pero ojo que este fin de semana, por lo menos el domingo, ya vamos a alcanzar nuevamente los 27, 28 grados de temperatura máxima en la provincia. Para qué decir, en la provincia del Bio Bio, ellos han estado bordeando los 30 todos estos días, indistintamente, ¿cierto?, de lo que pasa acá en la zona costera. Entonces, claro, el verano no se ha ido, las probabilidades, lamentablemente, de la ocurrencia de incendios forestales tampoco. Todavía estamos ahí con alerta, ¿verdad? Muy atentos a lo que pueda pasar. En caso de que un voluntario o voluntaria de bomberos tenga que acudir a una emergencia y desde su trabajo comiencen a poner trabas al respecto, ¿qué es lo que puede hacer este trabajador? Porque claro, son voluntarios en bomberos, pero en otros lugares tienen contratos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. A ver si hacemos esa distinción. Sí, en ambos casos. El empleador está obligado a entregar ese permiso, la salida. El
¿Qué tiene que hacer el voluntario para empezar? Tiene que informar que fue solicitado en su voluntariado de bombero, y el empleador no le puede negar la salida, ni en el caso público de ser un trabajador público, ni en el privado. Ahora, ¿por qué es importante que el bombero diga que él es un voluntario? Porque eso obliga también al empleador a planificar, porque si es un puesto de trabajo, por ejemplo, que tenga una exposición a público, ya una plataforma, vamos a poner un ejemplo, él va a tener que, en la planificación, tener a disposición otro trabajador que haga ese reemplazo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que no ocultemos, porque se oculta, debo decirlo también. ¿Y por qué se oculta, Seremi? Se oculta porque muchas veces el empleador no quiere tener una persona que esté saliendo y entrando del trabajo por alguna situación extra, como por ejemplo esta, y por lo tanto prefiere no contratar y contrata a otro que no sea bombero, por poner un ejemplo. ¿Y en ese sentido hay algún tipo de protección para estos trabajadores a la hora de pedir empleo, por ejemplo? Entendiendo que se han puesto algunos mecanismos de incentivo, por ejemplo, a empresas con respecto a la contratación de mujeres, claro, que también sufren algún tipo de discriminación. O sea, si le sumamos además el componente de una mujer en edad fértil, por ejemplo, y voluntaria de bomberos, estaría expuesta a todavía más discriminación laboral, quizás. Quizás. Bueno, ahí hay un tema que es súper importante, porque el empleador no va a poder utilizar como causal de despido el artículo 160. ¿Ya? Del Código del Trabajo. ¿Qué sería? Que sería el que por, digamos, disposición de la empresa, por ese tipo de razones que al final es como todo y nada. Claro. ¿Ya? Por necesidad de la empresa. Claro, necesidad de la empresa. Entonces, no lo va a poder utilizar y sí, y eso significa que el trabajador, si fuera causal de despido por esa razón digamos, poniendo como ejemplo que él es un bombero, voluntario bombero, entonces sí podría apelar a la nulidad del despido. Pero también hay que ser bastante claros y justos en todo esto. Tampoco es que, y uno conociendo a amigos que son bomberos, tampoco es que ellos sean como Superman y cada vez que hay alguna alerta o alarma, ellos van a salir. Ellos tienen sus propios códigos, ellos tienen sus turnos ellos cumplen con sus llamados, sí. Y en el caso cuando hay llamados masivos, cuando ya no está el personal, ellos tienen sus propios códigos y se activan esos códigos. Y ahí cuando se activan esos códigos donde estamos todos convocados, ahí es donde de alguna manera ellos pueden ir, pero tampoco es que sea a cualquier emergencia, para poder dejarlo claro también para los empleadores, porque van a decir, chuta, en este país tenemos emergencias a cada rato y a los bomberos los llaman por cualquier cosa. Tampoco es que ellos vayan a salir a cada rato y por cualquier cosa. Eso es independiente de la planificación propia que tiene bombero. Y efectivamente, porque, por ejemplo, cuando hay acuartelamiento, yo estuve en un acuartelamiento el día jueves en Florida, y el acuartelamiento que involucraba 60 personas, habían 15. ¿Pero por qué 15? Uno entra a preguntar también, ¿por qué 15? Es porque estos 15 estaban disponibles, porque no tenían turnos de trabajo, etc. Pero los que tienen turnos de trabajo, incluidos los acuartelamientos, no están en su lugar de trabajo y no acá. Porque el acuartelamiento significa estar en alerta. Pero no significa que van a estar efectivamente todo el tiempo del acuartelamiento sin ir a trabajar. Entonces, esto es parte de la planificación propia que tiene Bomberos respecto de cuándo es urgente y emergente que salgan los voluntarios a cubrir incendios. Y esto también sucede con estudiantes. Yo creo que eso ha quedado un poquitito de repente, claro, nos preocupamos porque el trabajador va a perder la pega, pero también las universidades, los institutos también tienen que tener apertura respecto de sus estudiantes que son parte de bomberos y que dentro de bomberos también cumplen labores que son relevantes. Así es que nosotros también vamos a hacer esta conversación con la educación superior, no con la educación básica ni media, porque eso no se puede, digamos, no debiera ser, pero sí con la educación superior, porque sí existen chicos que por tradición familiar ingresan a los cuerpos de bomberos siendo muy chicos y siguen y continúan, y creo yo que es un tremendo aporte. Si no, nos vamos a quedar sin voluntarios también, porque le vamos a poner más trabas que facilidades para que puedan ejercer el voluntariado. Ahora,
¿Qué hay de las sanciones, Seremi, a las que se enfrenta un empleador o empleadora si es que contraviene esta normativa? Sí, bueno, el trabajador que está regido por el Código del Trabajo recurre a nosotros, a la Dirección del Trabajo. El trabajador que es municipal o que es del estatuto administrativo debe recurrir a Contraloría, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambos contratos, digamos. Ahora, nosotros sí revisamos y hacemos las mediaciones correspondientes. Mira, esto de repente se puede resolver con cosas tan simples como una mediación en la que se lleguen a ciertos acuerdos, en que el trabajador exponga lo que ocurrió y también se comprometa a alguna cosa si es que en algún minuto no respondió como debía haber sido. Ahora, lo importante aquí es comunicar, es el diálogo entre trabajador y empleador, pero también es relevante que quede claro también que esto está legalmente protegido. Entonces, tampoco se trata de que si quiero o no quiero, claro, sino que en definitiva no se va a hacer mal uso de parte del bombero, pero tampoco el empleador puede poner limitantes. Eso cuando hay un contrato de por medio, pero sí, ¿qué hay de aquel trabajador que trabaja honorarios, que tiene otra figura quizás? Pero el trabajador honorario tiene contrato. Sí, pero ahí, exacto, ¿cómo opera esto? O si trabaja por turnos, por ejemplo, trabaja cumpliendo turnos, horarios quizás diferentes, hay muchas modalidades hoy día, o sea, mira, de trabajo. Absolutamente, por eso lo decía yo al principio, el trabajador tiene que comunicar al empleador, porque dependiendo de la función que cumpla, el empleador le va a decir, sí, no, ok, mira, si está la emergencia, perfecto, pero si yo tengo 2 trabajadores en el turno noche, por poner un ejemplo, evidentemente que el empleador le va a decir, oye, no vas a poder salir o qué sé yo, pero se llega a una conversación ahí en ese caso que son específicos, como también puede ser que el trabajador le diga, ¿sabes qué? Es imposible que yo me pueda quedar porque yo, no sé, pues soy el único que soy capaz de soldar, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, ahí sí se llega a la conversación y al diálogo para que pueda salir en esos casos que son de verdad, en que el trabajador va a cumplir una función de voluntariado que es en apoyo a la comunidad y a la sociedad en general. Sí, uno conociendo también a voluntarios de bomberos, sabemos que ellos son muy respetuosos, por supuesto, con su trabajo también. Tienen una ética muy grande. Ahí tienen todo coordinado ellos. Claro, lo que necesitan es más apoyo de todos nosotros, nada más, pero tampoco es que ellos estén prácticamente todo el día o todos sus turnos en emergencias. Pero ¿cómo se llega al acuerdo después de esas horas que obviamente no se hacen? Sabemos que de repente hay emergencias, están días y días y días. También ellos toman la decisión de dejar esas emergencias para que hayan cambios y todo, para que descansen y vayan al trabajo, si tampoco es que estén siempre. Pero ¿qué pasa con esas horas no trabajadas? No trabajadas en el espacio de trabajo, pero que están trabajando en el voluntariado. ¿Quién le está pagando el contrato, en el fondo? ¿Quién le está pagando el sueldo? Sí, se consideran trabajadas. Ya todo aquel que está cumpliendo la labor de voluntario en una actividad específica de emergencia, la comandancia le entrega un certificado al trabajador y estas son computabilizadas como horas trabajadas. Ya. Por lo tanto, no es que después vaya a tener que recuperar esas horas, porque también se podría pensar de esa manera. No es así. Él tiene que presentar los tiempos en que estuvo como bombero ejerciendo esa labor y son, digamos, consideradas como horas trabajadas. Así es que no es una sobreexplotación tampoco de ellos. No se trata de eso, sino que de apoyarlo en este voluntariado. Esa es la idea. Pero es súper importante hacer ese punto que pregunta Luis con respecto a que, claro, a lo mejor se van a ausentar del trabajo, pero no es porque estén, como se dice, tocando el piano, ¿no? Están, bueno, aunque si fueran trabajadores también de aquello, pero efectivamente están haciendo una labor y cumpliendo una labor tremendamente importante. Seremi, ¿dónde se puede hacer esta denuncia? Ya nos decía que trabajadores públicos en Contraloría, ¿verdad? ¿Qué hay del sector privado? El sector privado puede hacerlo en denuncia incendios, @dt.gov.cl. Denuncia incendios @dt.gov.cl. Ahí lo hacen el Código del Trabajo. Toda aquella persona que está bajo el Código del Trabajo puede denunciar con nosotros. Quiero hacer un paréntesis, si me lo permiten. Por supuesto. No tan solo en temas de incendios se ve afectado el bombero. También ocurren casos con trabajadores que, por ejemplo, quedan aislados en una zona en donde no pueden ir a trabajar
ese trabajador también queda protegido y eso también yo creo que es importante dejarlo claro. Debe comunicarse, sí, con su empleador, porque el empleador también deberá tomar medidas con respecto a ese trabajador que le comunicó que está aislado o que perdió todas sus cosas. Como lo que está pasando hoy en Valparaíso. En Valparaíso. Exacto, como lo que está ocurriendo. Entonces queda protegido y tiene que comunicar. Mira, cuando ocurre, por ejemplo, que el camino quedó intransitable, no se puede, está cortado, etcétera, el empleador puede tomar medidas, decir, mira, tengo 5 trabajadores, voy a contratar un furgón, porque el bus no va a llegar allá, pero voy a contratar un furgón para que los busquen en tal parte, etcétera. Puede tomar ese tipo de medidas. Por eso es importante la comunicación. No porque esté solo en una zona afectada por incendios se da por hecho que el trabajador no puede ir a trabajar. Por eso es importante que la comunicación esté, porque ocurre, y nos sucedió el año pasado, que un trabajador nos decía, pero es que yo estoy en esta comuna que está destruida. Sí, pero tú tienes que comunicar que tu caso es ese. Y manteniéndonos en ese mismo paréntesis, ¿cómo estamos hoy día en esta relación? ¿Cuánto se está llegando a denunciar a la inspección del trabajo, si se quiere? ¿Cuánto de esto se conversa antes de llegar a la inspección del trabajo? ¿Se ha ido avanzando en aquello, en este diálogo también con los empleadores? Porque sabemos que hay empleadores y empleadores, y dentro de ese abanico de jefes y jefes me imagino que también hay rubros que son más complicados que otros. ¿Cómo estamos en esta realidad de conversación antes de denuncias? Sí, yo, bueno, comparativamente, yo sé que no están las mismas condiciones, pero el año pasado sí recibimos denuncias, no decir muchas, pero sí hubo denuncias, lo que no debiera ser, pero bueno, hubo de trabajadores que se les avisó de desvinculaciones por un correo y justamente pasó por esto, por la falta de diálogo, ¿ya? Y otros que habiendo diálogo, el empleador sencillamente no entiende el tema del voluntariado o en el caso de un trabajador que está afectado, ¿ya? Y que no puede concurrir a su lugar de trabajo. Este año, como eso te decía, que no es comparativamente no es igual porque no hemos tenido la cantidad de incendios ni tampoco en la magnitud que hubo el año pasado. Este año no ha habido ningún tipo de denuncia respecto de bomberos que hayan sido afectados o de trabajadores que estén en una situación compleja. Pero si llegara a ocurrir que una fuente laboral, por ejemplo, se ve afectada por un incendio, ya el empleador tiene que evaluar si las condiciones en las que quedó después del incendio la fuente laboral permite que un trabajador vaya a ese lugar de trabajo. Esa es una evaluación que tiene que hacer el empleador, porque si no lo permite, el trabajador está obligado a denunciar a la dirección del trabajo. Pero por otra parte, tampoco puede suceder que estando afectada una fuente laboral, no se permita la evacuación de los trabajadores. Entonces tiene que haber también esta consideración que son criterios ¿Hubo denuncia en Viña del Mar? Sí, incluso? por eso te lo comenté. Efectivamente hay denuncias y no te olvides que hace un tiempo atrás, acá en nuestra región, hubo trabajadores que fueron encerrados. Entonces esas cosas ya no pueden ocurrir en este siglo en el que estamos, a lo mejor muchos años atrás, siglos anteriores ocurrieron y por eso hubo un 1 de mayo. No lo olvidemos. Sí. Entonces, no pueden ocurrir cosas tan graves como afectar la vida de las personas y de los trabajadores en función del trabajo. Sí, Seremis, por eso que agradecemos esta conversación, porque es importante que todos los y las voluntarias de bomberos sepan finalmente que están protegidos, pero también aquellas personas que eventualmente sean víctimas o hayan sido víctimas, ¿cierto?, de estos incendios tan trágicos que en algún momento estuvieron aquí en la región del Biobío. Hoy el foco está en la región de Valparaíso, pero importante que sepamos también que todavía estamos con alertas. Sí. Seremi de Trabajo y también de Previsión Social acá en la región del Biobío, Sandra Quintana, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes y no olvidar también a la gente que la prevención es lo más importante. Eso es lo fundamental para evitar todas estas catástrofes. Sí. A propósito de prevenciones, claro, sabemos que hay situaciones también con el